una de las preguntas bastante frecuentes en varias mentes, ya sea creyentes, miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia o fuera de su iglesia, es la siguiente. ¿Para qué sirve la teología en la iglesia? Es una muy buena pregunta, es una pregunta que tiene en cierta manera un buen valor, tiene su peso hoy en día, ¿no? Y pues bueno, no podemos dar una respuesta. Yo personalmente como estudiante no puedo darle una respuesta sin antes definir qué es la teología, en dónde surgió la teología. Pues bueno, la teología tuvo su origen en el mundo griego, hace como unos 5 siglos antes de Cristo, es decir, precisamente en el siglo de oro de la filosofía griega, de aquella época, en, aquellos, en aquellas personas brillantes, una mente muy brillante, la de esos primeros filósofos como Aristóteles, Platón, todos ellos. De ahí comenzó la teología, de ahí comenzó el término, pero ellos no lo usaron eh, para, en cierta manera, para la verdad, sino simplemente para el bien que ellos conocían de aquella época. O sea, lo usaban para el estudio de Zeus, para Artemisa, inclusive para el dios desconocido, porque ellos le llamaban el motor que no se mueve a este dios, el dios de los judíos, el dios de la iglesia, la cual Pablo más después llegó a predicar en Atenas, donde ya sabemos algo de aquella historia si somos creyentes en Cristo Jesús. Pues bueno, de ahí se comenzó a usar ese término, teología, y si vemos estrictamente no es un término bíblico, no aparece la palabra en sí teología en la Biblia. Pero tiempo después, en el segundo siglo después de Cristo, es decir, ya estando en la iglesia, se comenzó a usar el término con, con los teólogos, con Orígenes de aquella época. De ahí comenzaron a usar el término teología. Y ahí sí lo usaban para el bien. O sea, usaban para la verdad. A continuación, una entrevista exclusivamente con nuestro hermano y pastor Elmer Díaz. Vamos para allá. Hermano pastor Elmer Díaz, qué gusto saludarlo en esta hora, ¿no? Pues acá en la entrevista con nuestro hermano pastor para hacerle una pregunta. ¿Para qué sirve la teología en la iglesia, hermano pastor Elmer? Sí, hermano Melky, gracias por esta pregunta. Cuando estamos pensando sobre para qué sirve la teología en la iglesia, estamos pensando que la teología, pues, es una herramienta fundamental para la iglesia. La teología sin la iglesia no es teología, y la iglesia sin la teología no es iglesia. De tal manera que la teología, en primer lugar, sirve para enseñar la salvación en Cristo Jesús, como también sirve para enseñar el gran amor de Dios hacia la humanidad que demostró Dios al enviar su Hijo Jesucristo al mundo y al dar su vida en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. La teología también ayuda a la iglesia para comprender que la Biblia es palabra de Dios
y como la única regla infalible de fe en Cristo Jesús. Como también la teología sirve para enseñar las características de Dios, tales como creador, como redentor, como pastor, como un Dios viviente, como un Dios personal, santo y eterno. Considero yo, hermano Melqui, que esto es la función de la teología, o podemos determinar así que para esto sirve la teología para la iglesia hoy día. Excelente, muy puntual la respuesta, hermano Pastor Elmer. Muchas gracias. Y entonces, para culminar este tiempo, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la función de la teología entonces en la iglesia de hoy en día? Bueno, la función de la teología, considero yo que una de las funciones de la teología es mostrar a los cristianos una conducta santa e igual a Dios. Podemos pensar en la de Primera de Pedro 1:16, que dice que Dios es santo y que también los seguidores deben ser santos también. Y pensar también que otra de las funciones de la teología es que nos sirve como la única regla de fe en Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias, hermano Pastor Elmer Díaz, por su tiempo, también por sus definiciones muy puntuales, cosas que en verdad yo como estudiante no lo sabía. Entonces, quedo en gran manera agradecido con usted, hermano Pastor, y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, igual, bendiciones. Gracias. Ahora nos corresponde ver los riesgos de la teología. El riesgo de la teología, y es uno de los desafíos también, es de no poder satanizar la teología, porque muchos han hecho eso con la teología, han satanizado la teología, cosa que debemos procurar como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, de no hacerlo, porque no es lo correcto. Es uno de los riesgos, y otro de los riesgos de la teología es que se aleje de la Biblia. Es uno de los riesgos, y también es uno de los desafíos para la iglesia, de mantener su teología basada en la palabra de Dios, ya que ella es inspirada por el mismo Dios, por el gran Dios, el eterno, el Yahvé, para poder darnos a conocer la verdad. Y entonces la verdad tiene que ser la fuente infalible de la teología. Eso sería uno de los grandes desafíos, y uno de los riesgos también de no tomar la Biblia en cuenta, como mencionaba anteriormente. Y bueno, pues hasta acá este corto video. No sé muchas cosas, soy estudiante. Decía uno de los grandes teólogos del siglo XX, Karl Barth, el suizo, decía que todos somos párvulos ante la cruz. Con esto, en cierta manera, me da a entender que hay muchas cosas que conocer. Un abrazo, bendiciones.